Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Y como sé que muchos ya lo notaron, hoy vamos a hablar del bautismo. No obstante, quiero hacer una pequeña aclaración. Entiendo que de este tema pueden haber muchas opiniones, muchas creencias, muchas maneras de pensar, las cuales yo respeto. No es un tema para polémica, no es un tema para discusión, no es un tema porque yo vengo a imponer, porque yo no soy nadie para imponer. Simple y sencillamente quiero hablarles en base a la palabra y le pedí al Señor que ponga las palabras en mi boca y que yo no ponga de mi propia cosecha, como siempre digo, porque quiero que esto llegue a las personas necesitadas de una orientación o que están prestas quizás a bautizarse o están pensando si se bautizan o no. Entonces lo que quiero es hablar un poco de esto a la luz, como les decía, de la palabra. Entonces, para iniciar, quiero preguntarles algo. ¿Cuál sería la razón por la que ustedes pudieran querer bautizarse? Quizás porque sus papás se lo están pidiendo, porque después del bautismo va a haber una fiesta y vamos a tener comida y cake, o torta, pastel, como le llamen, o porque en la iglesia me lo piden, porque quiero tener un privilegio y me dicen que si no estoy bautizada yo no lo puedo tener. Muchas razones pueden haber para querer bautizarnos, si eso es nuestro deseo. Quiero leerles un poquito de lo que significa la palabra bautismo. Y dice que la palabra bautismo es una adaptación de la palabra griega baptizo, dada en el Nuevo Testamento. Está claro que esta palabra precisamente significa inmersión, sumergir o colocar debajo de. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Perdón que estoy un poquito más de la garganta. En griego. O sea, es una palabra que tiene este significado. Entonces, si les decimos a los griegos la palabra bautizo, ellos van a entender que estamos hablando de sumergir algo o dejar debajo de algo. Como dice aquí, colocar debajo de. El bautismo en sí es un acto de obediencia. Cuando leamos, entremos en detalle en lo que es en sí la palabra del Señor, como les decía, nos vamos a dar cuenta que es un acto de obediencia en donde simbólicamente estamos muriendo al viejo hombre y resucitando a un nuevo hombre en el Señor, dejando en el agua toda nuestra mala manera de vivir y resucitando como una nueva persona. Sabemos que no va a ser tan rápido decir, ay, bueno, me bauticé, salí, ya dejé todo ahí, qué lindo fuera. Dejé todo, ya salí completamente renovada, limpia. Es simbólico, pero es un mandamiento del Señor. Y quizás pueden muchos decir, bueno, pero ¿qué necesito hacer para yo bautizarme? ¿Cuáles son los requisitos? Pues no hay requisito nada más que creer en el Señor Jesús, creer y estar convencidos de la palabra de Dios y saber que lo que vamos a hacer es un paso de obediencia, como les decía, es un paso, es un requisito que Dios nos pide para hacer un convenio, por decirlo así, de que hemos dejado nuestra mala manera de vivir y hemos renacido a una nueva manera de vivir, que estemos conscientes que el paso que vamos a dar es un paso trascendental en nuestra vida espiritual, es un paso importante en nuestra vida, no es nada más por cumplir, porque me lo pidieron, porque quiero el privilegio que les decía, y si no me bautizo no me lo dan, o porque van a haber bautizos tal día y yo quiero estar ahí, porque se va a bautizar mi amigo aquí, o porque me dijeron que me bautizara. Todo eso está bien, pero necesitamos estar convencidos de lo que vamos a hacer. Necesitamos tener el conocimiento exacto de lo que es el bautizo, en base, como les decía, en base a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos pide para que demos ese paso de fe, para que demos ese paso en nuestra vida cristiana
y podamos, aparte de ser obedientes, empezar una nueva manera de vivir. Entonces, antes de iniciar con nuestros primeros textos, quiero comentarles que hoy vamos a utilizar la versión Reina Valera 1960. De esta Biblia fueron sacados los textos que vamos a leer. Y vamos a empezar con Marcos capítulo 1, versículo 9. Y dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Sabemos que Juan el Bautista era el encargado de bautizar. Y luego cuando subía del agua, pongamos atención a esta palabra, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando el Señor Jesús baja al agua, recordemos que Él era un hombre sin pecado, era un hombre puro, que no necesitaba en cierta forma ser bautizado, porque Juan le dijo que Él no merecía ni desatarle las correas de sus zapatos. O sea, para Juan esto fue el privilegio más grande. Él pudo haber bautizado a saber a cuántas personas, pero bautizar al Señor Jesús fue algo maravilloso para él, porque era algo que cuando seguramente lo vio que lo iba a bautizar, haber sentido una emoción tan grande y el privilegio, les decía, tan grande pero que lo tuvo que bautizar porque era parte del proceso que el Señor Jesús iba a cumplir ese mandamiento del Señor. Él iba a darnos el ejemplo, siendo Él sin mancha, sin pecado, Él iba a bautizarse. Y dice que cuando Él se bautiza, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y escucha la voz del Padre que le dice: Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, porque el Señor seguramente se conmovió ver a su Hijo obedientemente hacer lo que tenía que hacer, aunque no tenía que hacerlo. Pero nos dejó ese gran ejemplo. Ahora, si vemos aquí, les decía que la palabra subía del agua, es porque fue por inmersión. Él bajó al agua y subió. Lo bautizaron, como todos hemos visto, y subió del agua. Entonces ahí nos queda claro que el tipo de bautismo que es el bíblico es el de por inmersión. No hay otro tipo de bautismo en la palabra de Dios. Yo estuve buscando y no encontré otro tipo de bautismo que no fuera el que estamos hablando ahora. Ahora bien, como les decía, alguien puede preguntar, bueno, ¿se pueden bautizar los bebés? ¿Hay que bautizarse de bebé, de joven, de viejo, de qué edad? Indiscutiblemente los bebés no deberían de bautizarse, porque en primer lugar no podemos meterlos entre el agua. Sí podríamos, pero ¿para qué? Si un bebé no tiene pecado, si un bebé no está consciente del paso que va a dar, porque nosotros los adultos, los que ya tenemos, ya pensamos, sabemos que vamos a dar un paso trascendental en nuestra vida, un paso de obediencia, que ese es el bautismo. El bautismo en sí es un paso de obediencia y una manera figurada de morir el viejo hombre y de renacer a un nuevo hombre. Por eso es tan importante que estemos convencidos de lo que significa el bautismo. No podemos tomarlo a la ligera. No podemos decir, sí me voy a bautizar por lo que ya habíamos comentado, por esto, por aquello, por aquello. No, debemos de estar conscientes de lo que vamos a hacer. Y para esto no necesitamos tampoco que nos den clases. Hay clases de bautismo, me voy a bautizar dentro de un mes, pero tengo que recibir tantas semanas de clases. No hay tiempo ni momento para tomar la decisión, siempre y cuando estemos convencidos de la palabra de Dios, siempre y cuando estemos convencidos de lo que significa en sí el bautismo. Entonces, vamos a leer Hechos
capítulo 2 y versículo 38, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se dan cuenta que primero dijo arrepentíos, no dijo bautícense y se arrepienten, no. Arrepentíos. O sea, estar convencidos que ya nos arrepentimos, que queremos tomar ese paso porque ya dimos el primer paso, valga la redundancia, de arrepentimiento. Una vez nos hayamos arrepentido de nuestra mala manera de vivir, podemos bajar al agua y entonces simbólicamente morir al viejo hombre y resucitar un nuevo hombre. Es algo maravilloso. El bautismo, a veces yo me bauticé cuando yo era adolescente y a veces veo bautizos y me dan ganas, digo, yo me quisiera bautizar otra vez. Porque indiscutiblemente cuando yo me bauticé la primera vez hasta acá hubieron muchas etapas en mi vida, quizás muchos altibajos, porque no puedo decir yo he tenido una vida derecha, no, hubieron muchos problemas en mi vida, pero le doy gracias al Señor que me dio otra oportunidad, me rescató. Yo nunca me fui del Señor, simple y sencillamente a veces uno por A, B o C o circunstancias de la vida dejamos de escuchar todo aquello que nos da fe y eso nos empieza a debilitarnos. Y yo le agradezco al Señor que me haya dado nuevamente la oportunidad de volver a meditar y decir, debo de regresar al camino porque quizá me he salido un poquito, pero debo de volver otra vez y encarrilarme por donde el Señor quiere que yo vaya. Pero lo que les decía, el bautizo no es de que yo diga, ay, me voy a bautizar mañana y después puedo dentro de 10 años otra vez y después no. El bautizo es una vez. Y si no estamos convencidos, detengámonos un momento. Si ya estamos convencidos del paso que vamos a dar porque nos arrepentimos de nuestros pecados, el paso de obediencia que vamos a dar va a ser agradar al Señor, va a ser como olor fragante para Él. Y entonces vamos a recibir, como dice aquí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, muchos pueden decir, recibir al Espíritu Santo es hablar en lenguas. Vamos a dejar ese tema por un lado, pero en este caso aquí no nos menciona eso. Nos menciona que después del bautismo vamos a recibir el Espíritu Santo porque el Señor nos vio con agrado y va a depositar en nosotros ese espíritu maravilloso, porque al dejar el viejo hombre y hemos nacido de nuevo, por lógica es que nuestra casa está limpia, donde puede venir a morar el Espíritu Santo. Si nosotros lo hicimos por convicción, donde va a venir a morar al Espíritu Santo, porque recuérdense que nosotros, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, una vez venga a morar el Espíritu Santo en nosotros, vamos a empezar a dar esos frutos que según la palabra debemos de dar. Y sabemos, yo sé que muchos lo saben, que los frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la fidelidad y la templanza. Que en mi estudio anterior entré en detalle de estos frutos y entramos a ver si verdaderamente nosotros estábamos dando estos frutos, pero ya eso, no estamos hablando hoy de eso. Entonces decía aquí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si lo hicimos convencidos, quiere decir que de ahí en adelante nuestra vida va a tener un cambio. Vamos a empezar a caminar en un sendero, por decirlo así, diferente. Vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente y vamos a empezar a ir quitando todo aquello que no agrada al Señor y que no va acorde a lo que es el Espíritu Santo cuando mora en nosotros. No podemos mofarnos de decir, no, yo tengo el Espíritu Santo porque yo hablo lenguas. No, ¿cómo vives?
Puede ser que estés hablando lenguas, pero dime cómo vives. ¿Qué pasa en tu vida cuando eso no está pasando? ¿Eres una persona que realmente tuvo un cambio después de bautizarse? ¿Eres esa persona que realmente camina en el sendero diferente? Ese es algo que debemos de preguntarnos todos. Ahora bien, cuando nos vamos a bautizar, ¿nos arrepentimos o nos dio remordimiento? Acuérdense que esas palabras pueden parecerse, pero son diferentes. Yo puedo decir, me arrepiento de mis pecados, o puedo decir, ay, qué pena, yo hice esto o aquella, tengo una angustia aquí, pero después pasan los días y esa angustia se me va a quitar. Ahora sí me arrepentí, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle que dice, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Vamos a leer un poquitito eso y dice, el remordimiento es el reproche interior con lo que la conciencia nos mortifica. Es lo que le decía, el remordimiento nos da remordimiento y a veces nos tortura, nos quita el sueño. Ay, ¿por qué hice esto? Eso es un remordimiento. Dice, por haber cometido una acción que no debimos haber cometido y nos apesadumbra, o sea, nos da pesar. El arrepentimiento, en cambio, es la conciencia del mal cometido, unida al propósito de repararlo. Ok, vamos a hacerlo. La conciencia, el remordimiento es algo momentáneo, porque yo hice algo ahorita y me dio remordimiento, o contesté mal y digo, uy, qué pena, cómo lo hice, ay, aquí, ya. Pero con los días el remordimiento pasa, se cura. Y dice que el arrepentimiento, en cambio, es la conciencia del mal cometido, la conciencia, que estemos conscientes de nuestra mala manera de vivir, unida al propósito de repararlo. Unida al propósito de repararlo. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de bautizarnos es arrepentirnos, no tener remordimiento de lo mal que hemos vivido, arrepentirnos y tratar de reparar nuestra mala manera de vivir. Ahora bien, vamos a leer otra vez acá, Hechos 2:41, y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, todos los que creyeron y recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron, dice, en aquel día como 3,000 personas. O sea, fueron bautizados porque recibieron la palabra del Señor y se convencieron, y fueron bautizados. También en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38 dice, quiero que le pongamos atención a esto y me encantaría que tomen nota de los textos para que después ustedes los lean en su casa y también lo analicen. El Señor les va a ir también dando el entendimiento en base a su necesidad. Yo sé que esto que vamos a leer ahora, muchos lo han oído, quizás algunos no. Pero dice, Hechos 8, 26 al 38 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo la Biblia. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le dijo, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese
y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Esto que vamos a leer era lo que venía leyendo el eunuco. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, escuchen esto: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy interesante esto, y ahora les explico por qué. Para los que no saben lo que es un eunuco, era una persona en ese entonces que le quitaban sus órganos genitales porque le servían a la reina, a determinadas reinas, y podían verlas de cualquier forma, que ya ellos, habiéndole quitado su virilidad, ellos iban a ver a la reina como cualquier otra cosa sin pensar siquiera nada mal. Precisamente por eso ellos eran sometidos a esto. Pero dice que a la hora de quitar su virilidad, la voz se les ponía muy femenina. Y yo creo que lo hemos visto quizás en algunas películas que se maquillaban un poco, eran un poquito, si lo vamos a decir así, afeminados. Ahora bien, Felipe siendo judío, que ellos eran muy regionalistas, por decirlo así, o no podían juntarse con otro tipo de razas, y él siendo un etíope. Primer lugar, era de otra raza, no era un etíope. Segundo lugar, era un hombre, si lo vemos así, afeminado. O sea, para Felipe ha de haber sido obedecer esto, parte de su obediencia, que no le importó quién era, que no le importó su aspecto físico, que no dijo, uy, no, ¿cómo le voy a hablar yo a ese si miren, habla como mujer o tiene aquí o tiene maneras femeninas? No le importó, él fue y le habló, le explicó lo que venía leyendo, le habló de Jesús, sin importarle quién era. Aquí vemos una gran lección que a nosotros no nos toca juzgar. Nosotros estamos para predicar la palabra del Señor. Nosotros estamos para ser benevolentes con la gente sin juzgar. Sí, decir, ay no, a este yo no le voy a hablar porque miren cómo se viste, a aquella tampoco porque miren cómo camina, y a aquel no me gusta. No, nosotros los que queremos servirle al Señor estamos llamados a no juzgar, no dejarnos llevar por las apariencias y hablar del Señor, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y puede ser que para nosotros esa persona esté ya no tiene perdón ni nada porque la vimos vestida así o con estas y estas características. Uy, no. Para el Señor puede ser una perla preciosa. Ahí esta parte del eunuco deja tremenda lección. Y la lección más grande es que ahí mismo se arrepiente y cree, y entonces le dice, he ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y como ya había creído, él y Felipe bajaron y lo bautizó. Y dice que después se fue feliz, siguió su camino como un hombre nuevo. Es muy interesante, les digo. Entonces, si nosotros queremos bautizarnos, por decir algo así, no necesitamos una gran preparación, no necesitamos pasar
X tiempo leyendo esto y aquello y que nos tengan que dar lecciones. No, es simple y sencillamente como el eunuco. Si nosotros creemos ahora y estamos convencidos, estamos aptos para bajar al bautismo. Estamos aptos para bautizarnos y es un mandamiento, es algo que debemos de hacer, pero estemos conscientes del paso que vamos a dar. Aquí nos deja dos lecciones. La forma en que podemos bautizarnos y el no juzgar, el no prejuzgar a la gente. Si llega alguien a la iglesia con ciertas características, como le digo, no voy a entrar en detalles, nosotros no estamos para juzgar y decir, uy, yo ese no me siento. No, porque la obra es del Señor y el Señor actúa como a veces nosotros no nos podemos poner en la cabeza. Cumplamos la palabra del Señor, hablemos de su palabra, demos buen testimonio, seamos amorosos, demos los frutos del Espíritu Santo, que el primer fruto es amor. Debemos de tener amor, no importa cómo sea la gente, sin juzgarla. Y entonces vamos a llevar un mensaje puro y la gente lo va a recibir como lo recibió en eunuco, porque Felipe pudo haber dicho, no, yo no le voy a hablar a ese, como les digo, ¿cómo le voy a hablar yo a ese? Mire, ha de haber llegado con amor y le dijo, ¿qué lees? Y le leyó, venía leyendo la Biblia, ese párrafo de Isaías. Entonces seguro se extendió y le habló del Señor, le habló del Evangelio de Jesucristo y él creyó. Es una gran lección. Entonces lo que queda en nuestro corazón ahora es, no importa si ya estás listo, no importa si ha pasado tiempo, si no ha pasado tiempo, sí importa que hayas creído en el Señor Jesucristo y te hayas arrepentido de tu mala manera de vivir. Vamos a leer, ya para ir terminando, Hechos 22, 12 al 16 y dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Sabemos la historia de Pablo, que era Saulo de Tarso, era al principio que era un fariseo que perseguía a los cristianos y dice que era malísimo, era cruel. No sé si muchos saben la historia de que el Señor iba en un caballo, el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él oyó la voz de Dios, dice que se quedó ciego. Sin embargo, el Señor mandó a Ananías, que leemos acá, dice, varón piadoso según la ley. El Señor le habló a Ananías y le dio ciertas especificaciones y le dijo dónde estaba Pablo, que tenía que ir ahí, orar por él para que pudiera recuperar la vista, y así lo hizo, como leímos aquí. Y dice que iba a ser testigo, dice, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, y él dijo, perdón, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Se dan cuenta? Recobró la vista, le dio, esto fue una profecía que le dijo que iba prácticamente a ser Pablo, y que él iba a hacer, dice acá, lo que iba a decir, lo que has visto y oído, él iba a predicar, lo que conocemos a Pablo, conocemos la historia de Pablo. Y si no la conocen, pues pueden leerla, porque en la Biblia la van a encontrar con lujo de detalles. Pero lo que a mí me llamó la atención aquí es que le dice, levántate y bautízate. Una vez recobró la vista, le dice, levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Y seguramente así lo hizo. Entonces,
¿Qué impide que nosotros seamos bautizados ahora? ¿Qué nos está impidiendo los que no están bautizados? ¿Qué hay en cuál es esa lucha interna que no nos deja bautizarnos? Si ya creímos, si estamos convencidos del Evangelio, no hay nada que nos detenga. Porque si estamos convencidos, estamos listos para cambiar de vida y para llevar una diferente manera de vivir. De esa forma, estamos cumpliendo el mandato del Señor y el Espíritu Santo vendrá a morar en nuestras vidas. Y para terminar, quiero que leamos Colosenses 2, capítulo 12, y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Como vemos acá, es maravilloso obedecer a Dios. Esto es una figura de lo que el Señor Jesucristo pasó. Él fue muerto y fue resucitado de entre los muertos. Y prácticamente nosotros vamos a ser iguales. Nosotros a la hora de morir nos prometió que seríamos resucitados para vida eterna. No en cuerpo, en alma, para vida eterna. Entonces estamos listos ya para bautizarnos, estamos listos ya para seguir el ejemplo que el Señor nos dejó de dar ese paso de bautismo. Nada nos impide si hemos creído y estamos convencidos del Evangelio. No hay nada. Busquemos agua. Digámosle a alguien, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lleguemos al bautismo. Es importante dar los pasos de obediencia para que el Señor entonces vaya actuando cada día más en nuestra vida y al morar el Espíritu Santo en nosotros empecemos a fructificar como los frutos que ya leímos. Necesitamos tener un cambio. El mundo necesita este cambio. Nosotros debemos ser luz entre tanta tiniebla. Debemos cumplir los requisitos del Señor para que entonces empecemos a brillar en la oscuridad. Si alguien aún tiene dudas del bautismo, espero que con esta pequeña charla haya abierto un poquito más su mente. Lo mejor es que tomen nota, como les dije, y empiecen ustedes a pedirle al Señor, si aún hay alguna duda en su corazón, que empiece a revelarles a cada uno de ustedes el por qué hay que bautizarse. Lo importante que es dar ese paso del bautismo. Entonces, como siempre les digo, espero haber dejado esa semillita en su corazón y que el día de mañana tengan ya claro lo que es el bautismo y estén listos a ver dónde hay agua para ser bautizados. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.